Imagina la escena: contratas a un profesional para que deje tu casa impecable mientras tu familia está fuera. 1 hora después suena el teléfono. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa y apagada: Señora Emily, ¿hay alguien más aquí? Un escalofrío recorre mi espalda. ¿No por qué? Pregunto sintiendo ya mi corazón acelerarse. Acabo de ver a una mujer en el segundo piso. La orden fue inmediata: afuera ahora mismo. Llamé a la policía y volví corriendo, mientras el pánico se apoderaba de cada paso del camino. Si estás escuchando esta historia, dime dónde te encuentras en los comentarios. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Porque lo que pasó ese día cambió todo. Se suponía que sería una mañana más de limpieza, de esos días en los que queremos tener todo en orden antes de las lluvias, cuando la humedad hace que el aire se sienta pesado. Ya tenía las mangas arremangadas, paño en mano, listo para atacar las ventanas de la sala, cuando el celular vibró. Era Elena, mi amiga de la infancia, con quien compartía risas, secretos y desvelos soñando con el futuro. Estoy de paso por la ciudad, solo por hoy. Tomamos un poco de café. Su voz, tan familiar, calentó mi pecho. ¿Cómo negarse? ¿Pero qué pasa con la casa? Fue entonces cuando me acordé de Caroline, la joven estudiante que vivía cerca y siempre necesitaba trabajo extra. Una llamada, un sí agradecido, y eso fue todo. Ella se encargaría de todo: la biblioteca, las escaleras al segundo piso y, sobre todo, cuidaría especialmente los viejos estantes de Steven, donde el polvo se acumulaba como recuerdos. Le di la llave de repuesto y le pedí que cerrara todo correctamente cuando terminara. Fui al café donde Elena me esperaba en el jardín, bajo la sombra de un frondoso árbol. Hablamos de la vida, sus hijos adultos, el trabajo de Steven como columnista, mis días tranquilos, a veces demasiado vacíos. Entre risas y recuerdos, el teléfono volvió a sonar. Era Carolina. Sonreí pensando que era para hacerle saber que había terminado. Pero no. Del otro lado, solo una respiración agitada, como si se estuviera tragando el miedo. Señora Emily, su voz temblaba tanto que apenas podía entenderlo. ¿Hay alguien ahí dentro? Se me heló la sangre. No, estoy en el café. Steven no regresa hasta la noche. Silencio. Luego un susurro desesperado: vi a una mujer en el segundo piso. Vestido largo y blanco, cabello despeinado. Caminó por el pasillo y entró en la habitación de arriba. Sus palabras fueron como un cuchillo de hielo en el pecho. ¿Cómo? La casa estaba cerrada, siempre cerrada. ¿Quién podría estar ahí? Disculparse con Elena fue automático, no hubo tiempo para explicaciones. Caroline, sal ahora. Cierra la puerta y espera afuera. Estoy en camino. Llamé a la policía mientras conducía, con la voz entrecortada, tratando de dar detalles mientras mi cabeza daba vueltas. Intenté llamarla de nuevo. Nada. Cada toque sin respuesta era un puñetazo en el estómago. Me imaginé lo peor: ¿y si hubiera pasado algo? ¿Qué pasa si ella resultó herida? Las calles, que me sabía de memoria, parecían interminables. Cuando llegué, el coche ya estaba allí. Caroline, pálida como un fantasma, estaba sentada en los escalones con los ojos muy abiertos. Corrí hacia ella y la abracé fuerte. ¿Estás bien? ¿Viste algo más? Ella simplemente sacudió la cabeza, con los labios apretados, como si le hubieran robado las palabras. De la casa salieron los policías, uno mayor con expresión seria, otro joven con aire de quien aún no lo ha visto todo. Revisamos todo. No hay nadie allí. No hay signos de entrada forzada, ni ventanas abiertas, nada. Suspiré aliviada, pero la sensación de malestar no desapareció. Caroline, todavía temblando, insistió: juro que lo vi, señorita Emily. No parecía real, como una sombra. Intenté calmarla, pero empezó a surgir en mí una duda. Esa casa tenía más de 70 años, heredada de la familia de Steven. Las paredes de piedra, las puertas chirriantes, los rincones oscuros, siempre me dieron la impresión de que guardaban secretos. Pero una mujer. Nunca había pensado en eso. Fue entonces cuando escuché el auto de Steven en el camino de piedra. Salió, sorprendido de verme, al coche de la policía y a mí junto a Caroline. Le conté todo de una vez, esperando que compartiera mi preocupación.
Pero no. Steven simplemente sonrió con una rara sonrisa, casi irónica. Se acercó a Caroline, le dio unas palmaditas en el hombro y le dijo con una calma que me irritó: debes estar cansada. A veces la luz incide de forma extraña en estas viejas paredes. Confundimos las sombras con las personas. Caroline bajó la cabeza en silencio. La miré y mi corazón se hundió. Conocía a esa chica, seria, trabajadora, sin motivos para inventar historias. Pero la calma de Steven empezó a hacerme dudar de mí mismo. ¿Estaba exagerando? Pedir disculpas a la policía fue vergonzoso. Le pagué a Caroline, le dije que descansara y le prometí llamarla si era necesario. 3 meses después me jubilé. Adiós prisas matutinas, reuniones interminables, plazos ajustados. Ahora, mi mundo era esa vieja casa, en ese barrio silencioso. Pero la tranquilidad tuvo un precio: noches de insomnio, mirar al techo, escuchar el tic-tac del reloj en la oscuridad. Y entonces empezaron los ruidos. Primero casi imperceptible, como si algo pequeño cayera al desván. Debe ser el viento, me convencí. O la madera crujiendo por la humedad. Pero poco a poco los sonidos se fueron aclarando. Más real. Y algo me dijo que no iban a parar ahí. El primer sonido fue de arrastre, como si arrastraran una silla de madera por el suelo del ático, lento y pesado. Luego pasos. Liviano pero insistente, como si alguien caminara de un lado a otro sin rumbo fijo. A veces incluso oía el crujir de papeles, como si alguien pasara las páginas de un libro con cuidado, casi en secreto. Le dije a Steven una mañana, mientras el café se enfriaba entre nosotros en la mesa de la cocina. Intenté mantener la voz firme, pero las palabras salieron demasiado temblorosas para ser convincentes. Cariño, he estado escuchando ruidos en el ático. No es el viento. Se siente como si hubiera alguien ahí arriba. Ni siquiera levantó la vista del periódico. Bostezó distraídamente, como si yo hubiera comentado sobre el tiempo. Son ratas, Emily. Nuestro ático es viejo y está lleno de basura. Un paraíso para los ratones. Mañana compro unas ratoneras, las pongo y listo. Al día siguiente, cumpliendo su promesa, llegó con esas trampas metálicas, de esas que hacen ruido al cerrarse. Los colocó al pie de las escaleras que conducían al ático, justo debajo de la puerta de madera carcomida. Está ahí. Ahora duermes tranquila, amor. Y extrañamente los ruidos cesaron. Sin pasos. Sin arrastrar la silla. No se entrega ningún papel. Suspiré aliviada, convenciéndome de que Steven tenía razón. Tal vez eran solo ratas y había perdido noches de sueño en vano. Pero luego empezaron otras cosas. Una tarde compré en la tienda de la esquina un trozo de ese chorizo que me encanta, con ese sabor fuerte que te quema la lengua. Steven, sin embargo, siempre ha odiado la comida picante. Ni siquiera lo intenté. Lo envolví con cuidado en papel pergamino y lo guardé en el refrigerador, planeando disfrutarlo durante el fin de semana. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, me quedé helado. Una gran parte había desaparecido. El corte era desigual, como si alguien lo hubiera cortado apresuradamente sin cuidado. ¿Conseguiste un poco de salchicha? Le pregunté a Steven, quien estaba leyendo el periódico en la sala. Levantó la vista, frunciendo el ceño, como si mi pregunta fuera absurda. Sí, ayer me apetecía probar algo picante. Corté un pedacito. Respondió sin quitar la vista de las páginas. Estuvo bastante bien, de hecho. Me quedé paralizado. Steven nunca había tolerado el picante. Incluso se quejaba cuando cocinaba con demasiados condimentos. Pero no quería discutir. Simplemente asiente con la duda pesando en tu pecho como plomo. 2 días después, la salchicha se había acabado por completo. Miré en el frigorífico, revisé la basura, nada. Esta vez ni siquiera le pregunté a Steven. Una sensación helada, como una piedra en el estómago, empezó a instalarse en mi interior. Hasta ese sábado que salimos temprano a visitar a unos amigos a una ciudad cercana. Regresamos tarde, la casa en silencio como siempre. Subí a lavarme la cara al baño del segundo piso, tratando de quitarme el cansancio del día. Pero cuando pisé el suelo, sentí algo húmedo y frío. El suelo estaba empapado.
El agua corría entre los dedos de mis chanclas helada. Las paredes de la bañera todavía brillaban con las gotas que caían, como si alguien acabara de bañarse. Steven. Llamé con la voz temblorosa. Ven aquí, por favor. El baño está todo mojado, como si alguien acabara de ducharse. Entró, miró un momento y se encogió de hombros. Debió ser la lluvia de la tarde que entró por la ventilación del techo, amor. Miré por la ventana. La calle estaba seca bajo las farolas. No llovió, Steven. Intenté sonar tranquilo, pero las palabras salieron bruscas. No llovió. Él frunció el ceño, ligeramente irritado. Entonces es una fuga en las tuberías viejas. Siempre te preocupas por nada. Mañana llamaré a un fontanero. Pero el fontanero nunca llegó. Durante los días siguientes el baño estuvo seco como si nada hubiera pasado. Revisé la ventilación, las tuberías, todo parecía normal. La explicación de Steven, aunque sonó razonable, no borró el malestar que crecía dentro de mí. Los ruidos en el ático. La salchicha que falta. Agua sin origen. Piezas sueltas de un rompecabezas que al juntarse formaban una imagen que no quería ver. Una semana después decidí organizar la biblioteca de Steven. Era su orgullo, una habitación en el segundo piso con estantes de roble cubiertos de polvo, atestados de libros viejos y documentos amarillentos. Siempre pensé que deberíamos donarlos a la biblioteca de la ciudad, para que fueran útiles para alguien. Ese día, me paré en medio de la habitación, clasificando montones de papeles en su escritorio. Había borradores, notas, hojas apiladas sin orden, como si nunca hubiera tenido la intención de organizarlas. Mientras levantaba una pesada mochila, me temblaba la mano y todo cayó al suelo. El sonido de las hojas cayendo al suelo rompió el silencio, haciéndome estremecer. Mientras me agachaba para recogerlos, un pequeño cajón de madera, que había estado atascado durante años, se deslizó solo con un clic seco. Dudé. Luego miré dentro. Entre papeles amarillentos había un cuaderno de tapa dura, de cuero marrón oscuro, con las esquinas desgastadas por el tiempo. No parecía Steven. Siempre había preferido lo moderno: portátiles, bolígrafos de punta fina, páginas en blanco impecable. Aquel cuaderno con su tapa envejecida y su cordón suelto parecía llegado de otra época. Con una mezcla de curiosidad y miedo, lo cogí. Me temblaron las manos cuando abrí la primera página. En el interior, hojas y hojas llenas de una letra suave y elegante. Escritura de mujer. Escaneé las notas, esquemas de la historia, descripciones de los personajes, ideas para la trama. Un extracto hablaba de un pueblo en lo alto de la montaña, donde una mujer vivía sola, esperando a alguien que nunca regresaría. Otro mencionó un secreto enterrado con detalles que me pusieron la piel de gallina. Esos fragmentos, aunque distintos, tenían un tono familiar, recordaban demasiado las tramas de las novelas más famosas de Steven, las que lo hicieron conocido. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. No puede ser una coincidencia. Conocía demasiado a Steven. Odiaba escribir a mano. Siempre dije que era lento, desordenado, una pérdida de tiempo. Todo lo que hice, desde borradores de libros hasta listas de compras, fue mecanografiado. Una vez, cuando le pedí que escribiera la dirección de un restaurante, en lugar de coger el bolígrafo que tenía al lado, encendió el ordenador solo para escribir. Entonces, ¿de quién era ese cuaderno? ¿Un colaborador secreto? ¿Un fan que se lo regaló? Me senté en la silla, con el peso del objeto en mis manos. Una parte de mí quería mostrárselo a Steven tan pronto como llegara, para escuchar su explicación. Pero dudé. Porque conocía demasiado esa sonrisa suya, la forma en que transformaba todo en algo lógico. Ah, es solo un regalo de un lector, decía encogiéndose de hombros. O una vieja idea, de cuando intenté escribir a mano. Y yo, como tantas veces antes, acabaría creyéndolo. O fingir creerlo. Sus dedos se clavaron en mi piel como para marcar su territorio. La mirada, antes distante, ahora ardía con una intensidad que me heló las venas. Nadie, repitió, y cada sílaba era un martillo golpeando mi advertencia. Promesa. Asentí, pero la palabra se atascó en mi garganta. ¿Prometer qué exactamente? Que no buscaría respuestas mientras él desaparecía con un maletín y una excusa poco convincente.
Que fingiría no haber visto la puerta del desván entreabierta, el plato vacío roto a nuestros pies, las mentiras cosidas con hilos tan finos que solo yo parecía verlas. Soltó mis hombros de repente como si el contacto lo quemara. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y se fue, la puerta se cerró detrás de él con un golpe que resonó en la casa vacía. Me quedé allí inmóvil con el sabor amargo del té frío en la lengua y la certeza de que algo se había roto entre nosotros, algo mucho más grande que la porcelana. Pasaron 3 días. 3 noches en las que el reloj de la pared parecía reírse de mí, marcando horas que se arrastraban como sombras. 3 mañanas en las que me desperté con el peso de un silencio que no era solo ausencia de voz, sino de verdad. A Steven no le importaba. No es un mensaje. Ni siquiera una nota tirada al correo como migas de pan para no perderme en tus justificaciones. Al 4.º día, la curiosidad venció al miedo. Subí las escaleras del ático con manos temblorosas, cada paso crujía como una advertencia. La puerta, antes cerrada con tanto cuidado, cedió a mi toque con un chirrido de bisagras oxidadas. El aire que se escapó estaba húmedo, cargado con el olor a papel viejo y algo más, un olor metálico, como a monedas oxidadas. En el interior, la tenue luz que entraba por la ventana polvorienta revelaba cajas apiladas cubiertas con sábanas amarillentas. Pero no fueron solo recuerdos guardados. En el centro del espacio, una mesa de madera oscura sostenía una máquina de escribir antigua, con las teclas manchadas de tinta seca. A su lado, montones de hojas mecanografiadas, algunas arrugadas como si las hubieran arrojado al suelo en un ataque de rabia. Cogí la primera página con dedos que apenas obedecieron. Las letras desalineadas formaban oraciones que no tenían sentido, hasta que leí mi nombre. Emily no lo sabe, pero sospecha. Siempre ha sabido demasiado. Siempre ha visto a través de mis palabras, como si pudiera leer no solo lo que escribo, sino también lo que borro. Mi corazón se aceleró. Las siguientes líneas fueron peores, fechas, horas, descripciones de miradas que había intercambiado sin darme cuenta. El 14 de marzo, ella me observó mientras hablaba por teléfono con Ramos. Sus dedos apretaron la taza hasta que los nudillos se pusieron blancos. Era un diario. No peor, era un expediente. Y yo era el personaje principal de una historia que nunca había consentido vivir. Las páginas temblaron en mis manos cuando escuché el ruido debajo. La puerta de entrada se cierra. Pasos en el pasillo. Steven había vuelto. Y por primera vez tuve algo más peligroso que las dudas, pruebas. Envolvió tu rostro como un abrazo tardío. Ella se estremeció como si incluso ese toque de luz fuera demasiado para soportar. Sus dedos, huesos cubiertos de una piel tan fina que parecía traslúcida, temblaban sobre los brazos del sillón. Me arrodillé ante ella, las lágrimas fluían incontrolablemente mientras mi mente pedía a gritos respuestas que ella aún no podía darme. Marina, mi voz se quebró de nuevo, un susurro roto por sollozos. ¿Lo que le pasó? Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, alguna vez tan vivos como los míos, ahora parecían 2 charcos secos de dolor. Con un esfuerzo que pareció consumir lo último de sus fuerzas, levantó una mano temblorosa y me tocó la cara, como si necesitara confirmar que yo era real. Que ella era real. Sus dedos dejaron un rastro helado en mi piel, y me estremecí no por el frío, sino por la verdad que esos dedos llevaban. Mi hermana había estado prisionera. Aquí. Bajo el mismo techo donde dormía, donde vivía, donde fingía no escuchar los ruidos que venían de arriba. Un sonido en el pasillo me hizo congelar. La puerta principal se abrió con un crujido familiar. Pasos pesados. Esteve. Se me heló la sangre. Marina también lo escuchó. Todo su cuerpo se contrajo y sus ojos se abrieron de puro pánico. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. La sostuve por los hombros y mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía. Cállate, susurré con una urgencia que no dejaba lugar a discusión. No hagas ningún sonido. Pero ya era demasiado tarde. Los pasos se detuvieron. Una pausa llena de algo que no pude nombrar, sorpresa. ¿Enojo? ¿Miedo? Y entonces la voz de Steven cortó el aire, fría como una espada. Emily. No fue una pregunta. Fue una advertencia. Me giré lentamente colocándome entre él y Marina, como si mi cuerpo pudiera ser un escudo.
Steven estaba parado en la entrada de la habitación, con el maletín de cuero aún colgado del hombro y su rostro era una máscara de calma que no llegaba a sus ojos. Sus dedos se movieron a los costados, como si estuvieran ansiosos por formar puños. ¿Qué diablos está pasando aquí? Su voz era baja, controlada, pero había algo en ella que nunca antes había escuchado. Algo que me recordó el sonido de la puerta del ático abriéndose, el crujido de la madera vieja, la desesperación silenciosa que había ignorado durante tanto tiempo. Marina lanzó un gemido ahogado detrás de mí. Steven movió sus ojos hacia mí y por un segundo vi algo pasar a través de ellos, no sorpresa, no confusión, sino reconocimiento. Como si ya lo supiera. Como si todo esto fuera parte de un guión que solo él conocía. Lo sabías, mi voz salió en fragmentos, cada sílaba un golpe. Todo este tiempo lo sabías. Él no lo negó. No parpadeó. Simplemente dio un paso adelante y fue suficiente para sentir que el suelo se abría debajo de mí. Emily, dijo ahora con una paciencia que me hizo sentir mal. ¿No lo entiendes? Sí, lo entiendo, grité y el sonido rasgó el silencio de la casa como un disparo. Tengo entendido que mi hermana estuvo aquí, encerrada como un animal, mientras yo vivía mi vida como si nada pasara. Entiendo que me mentiste todos los días, todas las noches, mientras ella se pudría arriba. Marina estaba llorando ahora, un sonido entrecortado e inhumano que me partió el alma. Steven la miró por encima de mi hombro y por primera vez, vi algo en su rostro que parecía propiedad. Como si fuera un objeto tuyo. Un secreto tuyo. Un trofeo. Ella no es inocente, Emily murmuró como si eso justificara algo. Como si cualquier palabra pudiera borrar lo que tus ojos acababan de decirme. No esperé a escuchar más. Con un movimiento repentino, empujé la mesa de café entre nosotros, tirando tazas y libros al suelo. El ruido resonó por toda la casa como una alarma. Fuera, ordené, mi voz era un gruñido. Vete ahora, o te juro por Dios que llamo a la policía y te lo cuento todo. Todo. Por un segundo pensé que iba a seguir adelante. Que me agarraría, me silenciaría, como debió haberle hecho a Marina cada vez que ella intentaba gritar. Pero entonces sus hombros se hundieron, como si el peso de años de mentiras lo hubiera aplastado de repente. Él retrocedió con los ojos fijos en Marina, como si no pudiera soltarla. No sabes en lo que te estás metiendo, fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta y salir, dando un portazo con una fuerza que hizo temblar las ventanas. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Marina y yo finalmente estábamos solos después de 3 décadas. Pero no fue alivio lo que sentí. Era algo mucho más pesado. Algo que se instaló en el pecho como una piedra. Porque ahora tenía que saberlo. Y por primera vez tuve miedo de la respuesta. La oscuridad del ático era un refugio perverso. Marina bajó la voz como si el propio aire pudiera traicionarla. Antes, cuando te ibas temprano y regresabas tarde, podía respirar. Escuché tus pasos en las escaleras, la puerta cerrándose, y sabía que tenía unas horas de soledad sin riesgo de ser descubierta. Pero después de que te retiraste, sus dedos temblaron contra los míos, cada sonido en la casa era como un cuchillo. Cada risa que tuviste con Steven, cada cena que escuché abajo, era como si estuvieran celebrando mi muerte. Me sentí enterrada viva, mientras ustedes dos vivían la vida que debería haber tenido. El aire se volvió espeso. Recordé las mañanas en que Steven me servía café en la cama, las cenas a la luz de las velas que preparaba para reconectarme con nosotros. Cada gesto que pensaba que era romántico ahora apestaba a podredumbre. A veces subía por aquí, confesó Marina mirando hacia la puerta como si esperara que apareciera en cualquier momento. Dijo que tenía que traerme comida o noticias sobre el mundo exterior. Pero yo lo sabía. Venía a comprobar si todavía le obedecía y si todavía le escribía. Su voz se quebró. Una vez, rompí un manuscrito entero. No podía soportar ser la sombra de sus libros por más tiempo. Él me golpeó. No fuerte, pero lo suficiente para recordarme mi lugar. Dijo que si me detenía, lo descubrirías todo. Y que no sobrevivirías a la verdad. Mi estómago se revolvió. La imagen de Steven, siempre tan gentil, tan cuidadoso, levantando su mano contra mi hermana me hizo sentir como si el piso se hubiera abierto. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Pregunté aunque ya sabía la respuesta.
Marina se rió, un sonido vacío y triste. ¿Cómo, Emily? ¿Cómo pude mirarte a los ojos y destruir el mundo que amabas? Lo idolatrabas. Y él lo sabía. Lo usó contra mí como un arma. Ella se acercó, su aliento caliente contra mi cara. Pero ahora lo sabes. Y no puedes fingir que no lo sabes. Su peso me aplastó. 30 años. 30 años en los que mi hermana se pudrió en silencio mientras yo vivía una mentira de oro. ¿Qué quieres que haga? Pregunté, mi voz era tan frágil como el cristal. Marina finalmente levantó sus ojos hacia los míos. No había odio en ellos. Solo una tristeza tan profunda que parecía haber vaciado su rostro. Quiero salir de aquí, dijo, así de simple. Quiero ver el sol sin tener que esconderme. Quiero que él pague. Pero más que nada apretó mis manos con una fuerza que no correspondía a su frágil cuerpo. Quiero que elijas. O te quedas de su lado, o te quedas del mío. No puedes ser ambas cosas. La puerta de la cocina chirrió. Ambos nos quedamos helados. Se acercaron pasos lentos y deliberados. No eran míos. No eran de Marina. Fue él. Steven estaba en casa. El aire en la cocina se volvió denso, como si el tiempo mismo hubiera dejado de respirar. Marina se acurrucó contra la pared, sus dedos se clavaron en mi piel, mientras los pasos de Steven resonaban por el pasillo, lentos, calculados, como los de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. No necesitaba girar la cabeza para saber que él estaba allí, parado en el umbral, mirándonos con esa sonrisa que ya no me parecía afectuosa, sino la máscara de un hombre que había escondido demonios durante décadas. Qué conversación tan íntima, su voz era melosa, casi paternal, pero había algo en ella que me heló la sangre. Parece que están planeando algo. Marina tembló contra mí, pero cuando levanté la vista vi algo en su rostro que nunca antes había visto, no era miedo. Fue una determinación fría, cortante como una espada. Ella me soltó y se puso de pie, mirándolo por primera vez en 30 años. Sus delgados hombros se enderezaron, sus puños cerrados a los costados. Ya no te esconderás más de mí, Steven, su voz no flaqueó. No después de todo lo que has hecho. No después de lo que me quitaste. Él se rió, un sonido seco y triste. ¿Y qué te quité exactamente, Marina?, preguntó como si estuviera hablando con un niño testarudo. Te di un hogar. Yo te protegí. Sin mí habrías estado en prisión hace décadas. Me enterraste viva, escupió las palabras. Convirtió mi vida en una página en blanco, mientras escribía sus mentiras encima de mi silencio. Pero se acabó. Emily lo sabe. La policía lo sabrá. Todos lo sabrán. Sus ojos se volvieron hacia mí y por primera vez comprendí el peso de lo que llevaba. No se trataba solo de Richard. No se trataba solo de los años perdidos. Se trataba de cada palabra que escribía en las sombras, de cada personaje que moría solo en sus historias, de cada final trágico que nunca podría cambiar, porque en el fondo, todos eran ella. Steven dio un paso adelante e instintivamente me interpuse entre ellos. No vas a tocarla, le advertí, mi voz más firme de lo que sentía. Me miró como si fuera una traidora, como si hubiera roto alguna regla sagrada de nuestro matrimonio. Y tal vez así fuera. Porque en ese momento elegí. No elegí al hombre con el que compartí cama durante años. No elegí las mentiras bien cosidas, las cenas perfectas, la fachada de una vida que nunca existió. Elegí la verdad. Elegí a mi hermana. Eres patético, dijo Marina, y había un desdén en su voz que debió doler más que cualquier cuchillo. Pensó que podía borrarme, que podía reescribir la historia como quisiera. Pero las historias tienen un final, Steven. Y lo tuyo se acabó. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el sonido de sirenas a lo lejos. Lejos, pero cada vez más cerca. Sus ojos se abrieron por un segundo, solo un segundo, antes de que la máscara volviera a su lugar. Ambos van a lamentar esto, murmuró, girando sobre sus talones y saliendo por la puerta trasera antes de que la policía irrumpiera en la casa. Pero ya era demasiado tarde. Porque por primera vez en 30 años, Marina del Rosario ya no era una sombra. Era una mujer que acababa de escribir el último capítulo de su propia pesadilla.
La luz del mundo finalmente conoció la historia de Marina no como un espectro, sino como una mujer de carne, sangre y tinta, una escritora que luchó con uñas y dientes para arrebatar su libertad de las garras de la sombra. El juicio de Steven, meses después, se convirtió en un escándalo que sacudió al país. La prensa lo tituló El escritor y el fantasma en el desván, presentando en los titulares el retrato de una joven encarcelada, despojada de su voz, transformada en instrumento para la gloria de un hombre que ni siquiera mereció su nombre. Las pruebas eran irrefutables: los restos de Richard encontrados en la ladera de Santa Rosa, los manuscritos escondidos en el ático, el testimonio de Marina antes de morir. Ante todo esto, Steven bajó la cabeza y confesó. Las acusaciones se acumularon como piedras sobre su tumba: plagio, complicidad en secuestro, encubrimiento de un delito, obstrucción a la justicia. La frase fue solo el epílogo de una historia que ya había terminado mucho antes. Para mí, Steven murió el día que descubrí la verdad, cuando el hombre que amaba se convirtió en un extraño con los ojos vacíos. No estuve en el tribunal. No podía soportar enfrentarlo. No podía soportar ver en esa mirada, que ya me había susurrado promesas de amor, el reflejo del monstruo que había ayudado a enterrar viva a mi hermana. En cambio, regresé a la casa que ya no era mi hogar, solo un esqueleto de recuerdos podridos. Hasta que una tarde en que el sol se fundía sobre los adoquines de la calle, subí de nuevo al desván. Esta vez no hubo miedo. Cada paso era una exhalación, como si por fin circulara aire en ese espacio que había sofocado los gritos durante décadas. Con una linterna en la mano y el corazón más ligero de lo que había estado en 30 años, busqué lo que Marina había dejado atrás. Encontré la caja de madera debajo de la mesa, exactamente como ella la había descrito en la carta. Pequeño, desgastado por el tiempo, pero cuidado con la devoción de quien custodia el último tesoro. Dentro un fajo de hojas amarillentas, llenas de su letra elegante y fluida, como si cada palabra aún respirara. Era una autobiografía. Una novela sobre su propia vida. Marina escribió sobre nuestra infancia, las carreras por los campos de la ciudad, los sueños de ser escritora que me había confesado en secreto. Describió la noche que le robó el futuro, los 30 años tragados por la oscuridad, la fuerza sobrehumana que le impidió quebrarse. Cada página fue un puñetazo en el pecho, pero también un himno, de resistencia, de amor por la vida incluso cuando se convirtió en un cuchillo. Pasé semanas inmerso en ese manuscrito, revisando cada línea como si acariciara su alma. Noches de insomnio, lágrimas corriendo mientras leía pasajes sobre la soledad en el ático, los días en los que se imaginaba sintiendo el sol sobre su piel, libre. Esta no era solo su historia, era el grito de una persona borrada, vaciada de identidad. Entonces supe que el mundo necesitaba escuchar. No como una nota a pie de página en la biografía de Steven, sino como obra de Marina del Rosario, la escritora que siempre debería haber sido. Envié el original a la editorial que había publicado los libros de Steven. Al principio dudaron, temerosos del escándalo que aún resonaba. Pero cuando leyeron las primeras páginas, la voz del editor temblaba al teléfono: esta es una obra maestra. La publicaremos. Y lo haremos con todo el respeto que Marina se merece. El libro salió con su nombre real en la portada. En la primera página, en lugar de un prólogo, escribí solo una frase. Nadie debería ser prisionero de la oscuridad, especialmente aquellos que aman la libertad. Era mi carta para ella. A mi hermana, a quien amaba más que a mi propia vida. El libro se convirtió en un fenómeno. Lectores de todo el país, y más tarde del mundo, quedaron conmovidos por la historia de Marina. Admiraban su talento, su cruda sinceridad, la poesía que emergía incluso en las páginas más oscuras. Las antiguas obras, ahora relanzadas bajo su nombre, se vendieron como justicia tardía. Marina, aunque estuvo ausente, finalmente se convirtió en lo que siempre fue, una escritora reconocida, querida, inmortalizada en las estanterías y en los corazones. Leí las reseñas, las cartas de extraños que lloraron ante sus palabras y sentí que mi pecho ardía de dolor y alivio. Lo lograste, Marina, pensé. Su voz ha regresado. Y esta vez nadie podrá silenciarla. A veces todavía subo al ático. Ya no es un calabozo, sino una pequeña biblioteca aireada, bañada por la luz que entra por la ventana que ahora permanece abierta. En las estanterías, los libros de Marina reposan como reliquias. Me quedo ahí mirando la calle, llena de vida, sabiendo que está en algún lugar,
en el sol que calienta las páginas, en las lágrimas de los lectores, en mi memoria, libre para siempre. Y cuando todo terminó entendí una cosa: ningún muro es lo suficientemente grueso como para enterrar la verdad eternamente. Una mentira, por muy bien tejida que esté, se pudre con el tiempo, como el polvo de los muebles abandonados. La vida de Marina lo demuestra. El silencio puede ser más cruel que la culpa, y el miedo es capaz de convertir a una persona en un fantasma dentro de su propia existencia. Si hay una lección que quiero dejarles es esta: atrévete a afrontar la verdad, aunque duela. Habla, incluso si te tiembla la voz. Porque solo cuando nos atrevemos a salir de la oscuridad nos volvemos verdaderamente libres. Y solo cuando se diga la verdad, las almas encarceladas podrán finalmente descansar. En esta historia que acabas de escuchar se cambiaron nombres y lugares para proteger a aquellos que todavía necesitan sombra. No lo decimos para juzgar, sino para que alguien se detenga, reflexione y pregunte cuántas Marinas hay, asfixiadas en el silencio dentro de sus propias casas. Me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para guardar las apariencias? ¿O afrontaría cualquier cosa para recuperar la voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una antorcha que ilumine el camino de otra persona. Que Dios bendiga a los valientes. Y que la verdad, aunque sea tardía, nos guíe hacia días mejores. Antes de despedirnos, dejo al final de la pantalla 2 de las historias más memorables de este canal. Estoy seguro de que te tocarán profundamente. Gracias por estar aquí hasta el final. Hasta la próxima verdad.